Recordándoles este domingo que generalmente tenemos la Santa Cena, primer domingo del mes, pero por esta ocasión la hemos pasado al segundo domingo, próximo domingo, para estar juntos también participando con los hermanos que van a dar su paso de obediencia. Estaremos celebrando el bautismo con mis hermanos en el tercer culto, entonces el próximo domingo tendremos la Santa Cena. De igual manera, este día pues hay un tiempo muy bonito como propio de los niños, celebrando el Día del Niño. Y ellos como niños pues les llama la atención los colores, los globitos, los juegos, la palabra, el refrigerio, lo que han preparado las maestras. Pero nosotros como adultos estamos y debemos estar conscientes de la amenaza que existe hoy en día ante la niñez, ante todo ser humano, pero por las noticias debemos señalarlo puntualmente a la niñez, en toda esta trata de menores, en todo este negocio de órganos y tantas cosas. Hoy las familias viven esa incertidumbre, ese temor. No es como hace años atrás, los padres iban, dejaban a su niño allí en la puerta y regresaban en paz a su casa. Ahora no regresan en paz. Ahora muchas madres prefieren llevar su bolita de lana y ponerse a tejer allí hasta que salga su hijo. Son cosas que uno ve, que hace años no había esto. ¿Por qué? Por eso, ¿no? La maldad dice que aumentará en estos tiempos y esa maldad, lo dice la palabra de Dios, se cumple. Por lo tanto, nosotros debemos estar muy atentos a estas cosas. Así que gracias a Dios por esos niños, esas niñas, sus hijos, sus hijas que Dios le ha dado. Tenemos que poner una cobertura espiritual a nuestros hijos y solamente lo podemos hacer con la palabra del Señor. Amén, hermanos, solo por la palabra del Señor. Es la razón de estar esta mañana aquí. Es bonito adorarle, alabarle, es bonito ver uno u otros hermanos. En las reuniones nos gozamos, la Biblia dice eso, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero en cada reunión, lo importante, ¿no?, más allá de las otras cosas que también tienen su valor, es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor. Así que en esta mañana, usando este medio de las redes sociales, quiero enviar, como siempre, que me toca exponer la palabra del Señor, un saludo muy afectivo, más allá de las fronteras, a todos nuestros hermanos que nos siguen domingo a domingo, que de esta manera también se enlazan con nosotros aquí, la familia del Señor. Dios los ha llevado a esos países y sé que también ustedes allá están en esa comunión hermosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Reciban un saludo de aquí desde Quito, Ecuador. Un abrazo, los extrañamos y Dios, solo Dios, tiene el control de los tiempos y puedan volver y darnos ese abrazo. Que Dios me los bendiga a todos ustedes, mis hermanos, mis hermanas. Y también no es una casualidad si alguna persona por este medio se ha conectado. No es una casualidad. Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere bendecir tu familia. Dios tiene una palabra para ti. Y desde este lugar yo te bendigo ya con esa palabra. Hermanos, hermanas, gracias al Señor. Los tiempos pasan, las semanas pasan y aquí estamos mientras Dios prepara su venida o nosotros tengamos que partir hacia Él, la responsabilidad de seguir creciendo en su palabra. La meditación de hoy, seguimos siempre para que esto no solamente sea un bonito eslogan, una bonita frase. Familias conforme al corazón de Dios. Viven bajo el temor de Dios en sumisión a la santidad de Él. Viven bajo el temor de Dios. Viven en el temor de Dios. Esto es lo que quisiera que usted enfoque en su mente.
familias conforme al corazón de Dios viven en el temor de Dios. ¿Qué es vivir en el temor de Dios? Entonces nos podemos preguntar. Y eso, con la guía de nuestro amado Espíritu Santo, quisiera explicar algo de aquello en esta mañana. Cierre sus ojitos y acompáñeme en oración. Padre, gracias, Señor. Continuamos en esta mañana. Continuamos a esta invitación tuya, a esta cita contigo, Señor. Es importante hoy reflexionar en el vivir bajo el temor tuyo, Señor. Vivir, Señor, temiendo tu presencia, tu nombre, Señor, lo que tú eres, bendito Dios. Gracias por nuestro amado Espíritu Santo que nos pone en esta hora, Señor, también con nuestros corazones para refrescar, recordar, vivir tu palabra con la ayuda tuya, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El vivir en el temor de Dios, de hecho, solamente pensar en esta palabra, temor, se asocia con esta otra palabra de miedo, ¿no? Usted sabe, mis hermanos, que en el Edén no empezó esto así. En el Edén no puso al hombre y a la mujer bajo este paraguas o esta atmósfera de miedo. Pero una vez que se desobedece a Dios, entonces se crea en el corazón del ser humano este miedo. Usted puede mirar eso en nuestro hogar. Cuando un hijo desobedece al padre, viene y entra en una atmósfera de miedo. Si el esposo o la esposa algo pasa, crea una atmósfera de miedo. Entonces, hay un miedo nocivo que en verdad destruye, daña muchas relaciones interpersonales. Pero no estamos hablando de ese miedo nocivo, no estamos hablando de eso. Estamos hablando en otro aspecto, el temor de Dios. El temor de Dios es reverenciar su nombre, ajustarnos a sus mandamientos, odiar el pecado, jamás ir en contra de su palabra. Eso es vivir bajo el temor de Dios, no es vivir bajo el miedo de Dios. Nuestra cultura hace muchos años, cuando no conocíamos la palabra de Dios, sí se nos presentó, de alguna manera se nos presentó a un Dios castigador, a un Dios cruel, a un Dios dictador y a un Dios con tantos sobrenombres. Y por eso muchas veces el ser humano crece desde la niñez con ese miedo de Dios. Y eso ha sido una de las cosas que son como una barrera para que se pueda acercar al Señor. Aún en nuestras familias muy tradicionales, hoy tal vez no, pero en las familias tradicionales se aplicaba una frase. A todo lo que no estaba agradable a los padres, siempre usaban esa frase: y ahora Diosito te va a castigar, y ahora te castiga Diosito. Y metían a Dios asociando con el castigo, con la severidad. Entonces, mire, un niño que crece en ese ambiente, ¿no? Desde pequeño, que Dios es así, castigador. En algún momento escucha el evangelio que dice Dios te ama, se produce un contraste, produce un bloqueo. Si toda mi vida siempre he visto a un Dios en esta manera y ahora vienen con este mensaje que Dios me ama, entonces es fácil decir: no, esto es mentira, esto no es verdad. Entonces, parte de toda esa vida tradicional, esa cultura nos ha enseñado a ver a Dios de esa naturaleza. Quizá hoy, en estos tiempos contemporáneos, no dejan todavía personas de decir: ¿por qué un terremoto? ¿Por qué un tsunami? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Miren esos niños cómo mueren, Dios es malo. Miren esos viejitos cómo mueren, Dios es malo. Miren esos perdioseros por la calle andando, Dios es malo. ¿Cómo decir Dios es amor? Miren esas cosas. ¿Se da cuenta? Hasta hoy la sociedad piensa así de Dios, que es cruel, que es malo, que es injusto.
Mientras el pueblo de Dios, mientras nosotros seguimos aquí llenando los altares y fuera de las iglesias predicando, Dios te ama, Dios te ama. Hay una controversia aquí. Se ha creado un Dios de otra manera y por eso muchas veces hay esa resistencia y no hay esa comprensión de que Dios es así, como la Biblia dice. En el temor es reverenciar a Dios, es mi vida ajustarle a los principios y valores del reino de Dios. Es como Dios odiar al máximo el pecado, es no ir en contra de su palabra. Mire, todo eso es tener temor de Dios y en ninguna manera estamos hablando de otros aspectos. Pero la palabra de Dios nos muestra que el vivir en el temor del Señor tiene que ver con el vivir en ese amor completo de Dios, en esa humildad completa de Dios, en esa obediencia completa a Dios, en esa valentía completa, espiritualmente hablando, ante Dios, en ese odiar completamente al pecado y en ese servicio completo al Señor. Todo esto, algún momento, comenzamos a generar en la casa del Señor. Llámese a través de ministerios, o llámese a través de talentos, o a través de los dones que Él nos ha dado, algún momento comenzamos a mostrar. Y eso es bueno. Pero la situación preocupante que puede haber en este tiempo en la iglesia del Señor es que todos estos aspectos, que todas estas acciones muchas veces poco tienen raíces o a veces nada en la palabra de Dios. Es un amor manifestado sin conocimiento de Dios. Es una humildad que quieren proyectar sin el conocimiento de Dios. Es una obediencia que quiere usted hacer sin el conocimiento de Dios. Es un esfuerzo que quiere ser un valiente para conservar lo poco o lo mucho de la vida cristiana sin el respaldo de la palabra de Dios. Mire, es un servicio que aún muchas veces en el pueblo de Dios sirven al Señor como una actividad más sin el conocimiento de Dios. Entonces ahí estamos caminando, no en el temor del Señor. Caminar en el temor del Señor es mi vida, ¿no? Y todo lo que Dios me permita hacer tiene que estar allí, ¿no? En esta palabra, respaldada en esta palabra. Tiene que pasar por este filtro de esta palabra. Tiene que pasar por este consejo de Dios. Y eso es la preocupación que ha venido a mi vida y por eso puse este tema, para explicar un poquito acerca de lo que verdaderamente es caminar bajo el temor de Dios. Tenemos ahí entonces en Isaías 11, 1 al 3. Vamos a leer algunas porciones bíblicas y en el libro de Isaías comienza diciendo así. Quisiera que usted al leer en su Biblia en la pantalla, usted pueda mirar de quién se trata esto ya. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. ¿Qué tiene que ver este texto bíblico con lo que estamos diciendo? El amor genuino de Dios acompaña a una conversión verdadera. Mire, esto empieza desde el momento que uno acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero a veces, en los inicios de nuestra vida cristiana, como alguien lo ha dicho, ¿no? El primer amor. Cuando empezamos en el primer amor, es otra atmósfera a una familia nueva que uno llega. Son los abrazos, son las felicitaciones que a veces
el pueblo de Dios lo hace. Y es un tiempo, es como una luna de miel, es como algo hermoso que pasa a esa persona. Se llena tanto de afectividad, se llena tanto de esa emoción, se llena tanto de ese nuevo ambiente a donde ha llegado. Pero ¿cuál es el peligro? Que no hay palabra de Dios. Así que vive en una atmósfera de amor, pero eso no es un amor completo. Un amor completo es vivir desde el inicio con la palabra del Señor. Y es por eso que en el medio cristiano, ¿cuántos eventos se hacen? ¿Cuántas reuniones se hacen colectivas afuera? Y yo no estoy en contra de esos eventos magnos que se hacen afuera y que mucha gente pasa a recibir a Cristo, pero luego son olvidados. Nos gusta tener las estadísticas de que en esa campaña hubieron 1000 almas que se entregaron, 500 almas, 300 almas, y luego ¿dónde están? Les dimos un poco de amor, les dimos esa noche un poco de afecto, los felicitamos, vivieron ellos esa atmósfera, pero cuando terminó el evento, terminó que ese amor de Dios siga creciendo porque no hay la palabra. Se siguen haciendo así. Entonces esa es una irresponsabilidad que tenemos en el pueblo de Dios. Una vida, dice el Señor, si una vida se arrepiente, hay gozo en el cielo. Eso dice la Biblia. Mucho más si son 2 o 3 o hablamos de decenas o centenas. Pero ¿qué sucede, mis hermanos? ¿No? Y en el pueblo de Dios hoy pueden hacer lo mismo. A veces yo sé que muy sinceramente lo dicen y a veces me comparten. Cuando viajo en las misiones, visitando las iglesias, predicando, sinceramente muchas veces, hermanos, se acercan y me dicen: pastor, esta semana he hablado de Cristo y un alma se entregó. Y escucho esto, ¿no? Hablé de Cristo y esa almita se entregó. Hablé de Cristo y esa almita se entregó. Y entonces le digo: muéstrame dónde está esa almita. ¿Qué le has enseñado a esa almita? Le digo. ¿En qué nivel espiritual está esa almita? Le digo. ¿Puedes decirme el nombre de esa almita? Mire, eso tenemos que cambiar. Eso no es un amor completo de Dios. Eso no es un amor completo. Que podamos ir por allí y por acá predicando la palabra de Dios. Dios es soberano y puede hacer las cosas sin que nosotros compartamos el evangelio. Pero sí tenemos que tener responsabilidad. Cuando nosotros predicamos el evangelio a alguien, tenemos que pensar que tiene que ser un evangelio completo. No solo amor, sino estar dispuesto a instruirle en la palabra del Señor. Ese es un amor completo. Eso es caminar en el temor de Dios y enseñarle al nuevo cristiano, al nuevo hermano, a la nueva hermana, que eso es aprender a caminar en el temor de Dios. Entonces alguien puede pararse esta mañana y decir: esta semana he predicado la palabra y 5 se han entregado. Gloria a Dios, te felicitamos, pero quiero esperar 2 o 3 meses para decir dónde están estas personas. Entonces ahí es donde nosotros podemos sentirnos, ¿no?, incómodos, porque no estamos haciendo la obra completa de su amor. Mire lo que dice ahí también en Números 14, 1 al 4. Y esto sucedió en el pueblo de Dios y puede suceder hoy también. Entonces, dice, toda la congregación gritó. Mire cómo las palabras que en la Biblia a veces leemos nos dan un énfasis, ¿no? Cómo es que la gente puede llegar a hacer esto. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa.
¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Mire, el amor de Dios, en sacarlos de esa casa de servidumbre, de maltrato y todo lo que significó en ese tiempo Egipto. Cuando no crecemos ese amor sustentado en la palabra de Dios, va a pasar eso, que ese tiempo de afecto, de amor, de lo que comienzas a conocer hoy a Cristo se va a desvanecer porque no tienen raíces en la palabra. Ellos miraron cuántas cosas, señales, prodigios miraron en el desierto, lo que Dios hizo por su amor para fortalecer esa fe. Creer a lo que Moisés y todos los siervos del Señor decían, a esa palabra que decían. No se fueron en contra de Moisés realmente. Se fueron en contra de ¿quién? De Dios mismo. Por eso afuera encontramos muchas personas que me han dicho a veces, sí, yo un tiempo estuve en una iglesia evangélica, unos 2, 3 años estuve ahí, pero ahora ¿dónde estás? Nuevamente has vuelto al Egipto, al mundo. Y otros en otros niveles, no, yo sí fui un siervo ahí, cantaba en la iglesia, entonaba, era maestro, era ujier. ¿Y ahora dónde estás? En el mundo. Y no se sorprenda si algún momento puede decir, yo era pastor de una iglesia y ahora estoy en el mundo. Cuando el amor de Dios está a medias, y el amor de Dios, decir que está a medias es que está incompleto, que no tiene sustento en la palabra, que no tiene raíces en la palabra, va a pasar esto. Algún momento te vas a regresar. Algún momento se va a acabar esa relación con Dios. Por eso es nuestro deber, queridos hermanos. Vivir en el temor de Dios es vivir cada día creciendo en ese amor. Mientras más le ame a Dios, sustentando mi vida en la palabra, jamás voy a pensar que me voy a volver. Amén, hermanos. Jamás tiene que venir ese pensamiento que voy a regresarme a Egipto. Jamás. Pero si no hay raíces en la palabra, es posible que mañana podamos verte en otro lugar, ya no alabando a Dios, ya no adorando al Señor. Entonces, vivamos, hermanos, el regalo de Dios completamente. Cuando compartimos aquí la palabra del Señor, decimos en un folleto que usamos aquí en la iglesia, para el primer creyente, cuando compartimos la hojita a los nuevos creyentes, cuando vemos ya su interés, hay una recomendación que hacemos: hable con Dios, lea la Biblia. Si esto no decimos, hermanos, y ahora también, ¿qué decimos? Al pueblo de Dios, tenga su cita diaria con Dios. Si no hay palabra diaria en su vida, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si usted en la reunión que hoy está o hace, puede ser ya una costumbre y muy bonita, pero no pasa de ser esa costumbre, ¿no? Yo me he sorprendido a veces con hermanos por estas giras que a veces tengo que hacer, y cuando escucho eso, tengo que orientarles, tengo que hacerles volver a lo que Dios quiere que se piense o se haga, ¿no? ¿Cómo está? Escucho, ¿no? Ahí a veces estoy atrás en la iglesia y entran los hermanos, ¿no? Entonces, hay alguien que siempre habla un poquito en voz alta y le dice, a los tiempos, mi hermano. Y él les responde, sí, mi hermano, ya era hora. ¿Qué le parece? Entonces quiere decir eso. La persona que dice sí, ya era hora, quiere decir, ¿no? Y no están dando en el temor de Dios, sino que la iglesia algún momento viene a ser como una parte social en su vida. Y ya era hora, pues, ¿no? Dentro de la vida social que tengo, ya era hora de ir a visitar ese lugar.
¿Qué le parece? Así se maneja esto. Pero el que está creciendo en el amor de Dios, con raíces bien fundamentales de su palabra, anhela cada día crecer más y más y no perderse en nada si es posible, porque ahí es donde va a desarrollar el amor de Dios a través de su palabra. Yo le digo esta mañana, si usted no crece en el amor del Señor con su palabra, en el rol que tiene que usted hacer como esposo, como esposa, como padre, como madre, algún momento te vas a separar. Yo no soy profeta. No necesito decir soy profeta y por eso estoy diciendo. Algún momento te vas a separar. Algún momento vas a hablar de divorcio. Algún momento vas a hablar de otra cosa. Si no estás creciendo en tu familia, como esposos, como hijos, en esa relación de padres a hijos, en ese amor completo de Dios basado en su palabra, algún momento eso se va a terminar, porque no es como tú. Hay una frase muy famosa en el ámbito también religioso, y a veces hay personas que dicen, no, mire, yo creo en Dios a mi manera. Y cuando yo escucho eso, entonces entiendo, interpreto. Entonces digo, está bien, que creas en Dios a tu manera. La interpretación que yo tengo es, entonces tu hogar lo guías a tu manera. Crías a tus hijos a tu manera. Trata a tu esposa a tu manera. Trata a tu esposo a tu manera. Y todo lo que es familia, hogar, es a tu manera. Y a tu manera, ¿qué va a pasar? Por eso la sociedad está así, porque a la manera del hombre se quiere llevar las cosas que Dios lo ha creado. No va a funcionar. No va a funcionar. Pero tenemos un poquito, por lo menos un poquito, ¿no? A veces, como dice, de esa lealtad o de esa honra o ese respeto, nos queda un poquito así, que no queremos enfrentar, que no queremos dar a notar a la sociedad que ya mi hogar hace rato terminó, que ya mi familia hace rato ya no es familia, que aquí nos hemos puesto de acuerdo a maquillar el asunto, a aparentar el asunto. No se sorprenda de esto. No se sorprenda de esto. Aún hogares cristianos, que se dicen cristianos, pero yo ahí tengo un conflicto. Pienso que no están hablando que son cristianos. Podemos comer juntos, podemos pasear juntos, podemos analizarlo juntos, podemos criar juntos a los hijos, pero tu cuarto es allá y mi cuarto es acá. ¿Eso es hogar? ¿Conforme a Dios? ¿Eso es matrimonio conforme a Dios? Y si no tienes otro cuarto, la sala se convierte en tu cuarto. ¿Se da cuenta? Cuando su amor no va a crecer enraizado en la palabra de Dios, en un amor completo, sentimiento, afecto, pero palabra también, y no crece así, algún momento o te separas o te acostumbras a maquillar tu hogar, tu matrimonio ante la sociedad. Y vives así. Solo los más cercanos saben que ese hogar hace rato terminó. Solo los más cercanos saben que eso ya no es familia. Y están ahí por el que dirán. Porque al menos tienes un poquito ahí de respeto. No quieres enfrentarte a la sociedad. Qué vergüenza que esto terminó. Y entonces los hijos, ¿qué les espera a los hijos? Seguir en ese mismo amor. Cuando tengan sus compromisos, seguirán lo mismo. Y esto no es como una maldición, hermanos. Esto no es como una maldición, sino que lo que tú estás haciendo sin raíces bíblicas, mostrando el amor, lo que estás diciendo que esto es bueno. Estás enseñando eso a tus generaciones. Vivir bajo el temor de Dios, entonces eso, mi hermano. Revisa cómo está tu amor a Dios. Y puedes decir, sí, yo le amo a Dios, pero no estás amando la palabra.
Eres un ocioso en la palabra de Dios. Eres negligente con la palabra de Dios. No vives la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos entender? Que me digas, sí, yo amo a Dios. Pastor, ¿cómo puedo dudar de que yo no le ame a Dios? Queremos verte en la palabra. Mire, ahí entonces hay que analizar eso. ¿Cuánta palabra de Dios hay en tu vida? Ahí me diremos cuánto amor hay a Dios en tu vida. No es solo el sentimiento, no es solamente esto. Este pueblo miró un momento y cuando salieron de Egipto dijeron, gracias Señor, aleluya. ¿Qué dirían? Salimos de la esclavitud, salimos del mundo y esto por aquí, por allá, libres, salieron cantando y haciendo cosas. Pero pasa un tiempo y ahora hay otra actitud en contra de Moisés, con gritos. Mejor volvamos a Egipto, vamos allá. Me dijeron que la vida cristiana era así, mentirosos, Dios miente. Vamos allá, volvamos allá. Porque a veces empezamos solamente en la parte filial, en la parte afectiva. Decimos tenerle a Dios en mi corazoncito, es mostrar ese cariño, ese sentimiento, pero no quieres nutrirte con la palabra de Dios. Ese es un amor incompleto. Si estás viviendo un amor incompleto, ten cuidado. Algún momento las secuelas van a mostrarse. Van a mostrarse esas secuelas. El efecto, causa-efecto se va a dar. Se va a dar. Pero también habíamos dicho de esa humildad. De esa humildad. ¿Qué dice ahí Isaías 66:2? Isaías 66:2, hablando de esa humildad completa. Completa. Lo que es humildad, ¿no? Delante del Señor. Dice la palabra del Señor ahí en Isaías. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré, aquí ponga el asunto, aquí ponga la importancia. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Cuál es el sentir de Dios cuando dice, pero miraré, pero miraré? Cuando estás enojado con tu esposa, tu esposo, ¿tienes valor para mirarle? Solo se puede mirar si quieres seguir con la pelea. Ahí sí la miras, porque quieres seguir con la pelea, le miras. Pero cuando tu corazón no está alineado a esa verdadera humildad, no puedes ni verle, no quieres ni verle. Y hay expresiones, no, quítate, 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 ándate, quítate, quítate. No miras. ¿Por qué no miras? O si tu hijo, o viceversa, no quieres mirarle. Algo está pasando ahí. Y no es una bendición, no es algo agradable. Dios dice, mis ojos solo van a estar aquellos que son pobres en espíritu, humildes. Pero esa humildad, muchas veces también en el pueblo de Dios la vivimos incompleta. Incompleta, ¿no? ¿Qué es ser humilde afuera? Pobrecito, mire cómo anda, qué lástima. Los humildes a veces hasta cambian la voz, muestran sus rostros, quizás se visten de otra manera, humildecito. Pero ser humilde delante de Dios, la humildad completa, verdadera delante de Dios, es uno reconocer que solo el consejo de Dios vale para cambiar el corazón. En las familias, o a veces con sus seres queridos, cuando algo sucede, nos llenamos, disculpe que diga así este término, nos llenamos la boca de hablar tanta palabrería humana que pensamos que por eso vamos a cambiar el corazón de la persona, teniendo tan cerca la palabra del Señor. Pero como no hay esa humildad en su corazón, usted no quiere doblar sus rodillas y decirle, Señor, en verdad, no es mi palabra. Yo con mi palabra no voy a hacer nada. Yo con mi palabra no voy a mover nada. Yo tengo que venir de rodillas y decir, acepto, Señor, este consejo. Yo solo quiero ser un micrófono
de tu palabra. Pero a veces nos quedan secuelas de estar todavía en esa vida sin Cristo. Nos quedan secuelas. ¿Cómo viene el corazón sin Cristo? ¿Cómo se acerca ese corazón sin Cristo? Es un corazón vanidoso. Es un corazón altivo. Es un corazón orgulloso. Es un corazón que se siente superior ante los demás. Es un corazón que no valora. Es un corazón que humilla. Cuando uno no tiene estas raíces de la palabra de Dios, así vienen los corazones a Dios, altivos, arrogantes. Que a veces, porque es un apellido, vean, se basan en ese apellido y son arrogantes, vanidosos. O porque tienes tu preparación, se vuelven. O porque tienes tus bienes, sea lo que sea. Así es el corazón sin Cristo. Y a veces en la iglesia del Señor todavía hay esas secuelas que no quieres dejar. Por eso no hay una humildad completa ante Dios. De humillarte y decir, sí, esta es la palabra que vale. Yo no soy. No es mi palabra. Mi hermano, reconoce esta mañana. No son con tus argumentos que vas a cambiar el corazón de alguien. No son con tus palabras. No son con tus experiencias. ¿Qué experiencias sin Cristo? De ser cabaretero, borracho, mal hablado. Y en eso te basas para decir, no, yo aquí se hace lo que yo digo. ¿En qué te basas? Eso es basura. Pero si coges un texto bíblico, si coges la palabra de Dios y vas a tu esposa y le dices, esto dice el Señor. Por eso me gustan los versículos cuando dice, así dice Jehová. Para que no diga, así dice Elías, así dice Moisés, así dice Aarón, así dice David. Me gusta cuando en la Biblia sale, así dice Jehová. Y tienes que vestirte de ese mismo pensamiento cuando llegas a tu esposa, a tus hijos y donde sea. Tienes que llegar con esa palabra. Así dice el Señor, hijo. Así dice el Señor, papá. Así dice el Señor, esposo, esposa. Así dice el Señor. Es la palabra de Dios. Pero no. Te basas en todo lo que tú eres sin la palabra y crees que con esa situación puedes tú impactar. No es con tu palabra. Jesucristo enfrentó durísimo a los fariseos y escribas de ese tiempo. Y por eso les dijo, fariseos hipócritas, creen que con sus largas oraciones a mí me van a sorprender. Creen que con su tanta palabrería, más bien ahí hay pecado. Entonces, un consejo que no tomes de aquí humildemente y decir, Señor, yo no soy. Eres tú, Señor. Vas a pecar. Y vas a hacerle pecar al otro. Porque no te basas en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Entonces, esto es, hermanos, vivir, como dice allí, ¿no? Esa humildad completa. Hebreos 11:7. Hebreos 11:7 también nos recuerda sobre esta humildad completa que debemos vivir delante del Señor. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Tome en cuenta esto, en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mire, tenemos que reconocer algún momento, en verdad. Lo justo es esto. No seas esposo injusto. No seamos injustos. A veces queremos ser buenos, pero somos injustos. Tenemos que obrar en la justicia de Dios. En la familia debemos entender bien lo que es la justicia de Dios. Siendo otro, como muchos intelectuales hoy en día, muchos famosos hoy en día, se burlan de la palabra de Dios. Ahí está un poco de gente en esa iglesia creyendo en ese cuentito del arca de Noé, creyendo en el cuentito del arco iris,
creyendo en el cuentito de que el mar se abrió, creyendo en el cuentito que fuego cayó del cielo. Pobrecitos de esos que están ahí. Y ese que está parado al frente, ¿cómo les lava el cerebro? ¿Cómo les manipula? Cuando vean sin Cristo el infierno, ahí me gustaría verles, si se están riendo como hoy. Cuando vean la ira de Dios descender, cuando vean el juicio de Dios, cuando vean cara a cara al Rey de Reyes, Señor de Señores, cuando vean a ese pastor Jesucristo, pero cuando lo vean regresar con corona y con autoridad, ahí me gustaría verles hasta dónde es su risa. Ahí me gustaría ver hasta dónde es su risa. Entonces yo dejo, sigue riéndote, sigue burlándote. Un día va a llegar, como dice el libro de Apocalipsis, ahí se dará. Mis hermanos, no son cuentos, son verdades. Revístete de esa autoridad de Dios. Revístete de esa humildad del Señor. No hagas nada que no esté respaldado con la palabra. Pero eso es ser humilde. Ir y decir, a ver, Señor, ¿qué digo? A ver, Señor, ¿cómo hago? A ver, Señor, voy allá. A ver, Señor, ¿qué le digo a mi esposa? A ver, Señor, ¿cómo? Eso es humildad. Pero si tienes todavía un corazón arrogante, si tienes un corazón todavía altivo, no consultas con la fuente de la sabiduría. Y piensas que tú, a tu manera, vas a llegar al éxito. Una vez más digo, quién sabe, si tú piensas que hay amor en tu matrimonio, hace rato te dejaron de amar. Hace rato ya no hay amor. Hace rato se acabó el cariño. Hace rato se acabó el respeto. Ten cuidado. Si vivimos en amor incompleto, si vivimos la humildad incompleta, ten cuidado, que hace rato eso se terminó. No te queda más. No quieres ser que afuera te digan que eres divorciado, que eres divorciada. No te toca más a ti, hombre o mujer, aguantarte esta situación, porque hay una sociedad juzgadora, hay una sociedad que critica, hay una sociedad que daña, y entonces no quieres vivir eso y te toca aguantar. Si ya no hay amor, ¿qué importa? Si no hay respeto aquí, ¿qué importa? Si ya no hay valor, ¿qué importa? Si se acabó esto, ¿qué importa? Prefiero eso a que me señalen afuera, divorciada, separada, separado, divorciado, mal hombre, mala mujer. Por eso llegaste a eso. Hermanos, familias conforme al corazón de Dios, esa es la manera de Dios. Esa es la manera de Dios. Ayer en el ayuno, una canción que me gusta mucho cuando dice, no es como yo. No es como yo. No es como yo. Ponle un alto a eso, hermano. Hermana, hijo de Dios, hija de Dios, ponle un alto a eso. No es como tú. No es como yo quieras ver las cosas, decir, llevar las cosas. Esa es la manera de Dios. Crece cada día en el amor del Señor. Crece. Pero crece con el respaldo bíblico. Crece en el respaldo bíblico. Crece en esa humildad. Pero también que sea una humildad bíblica. No una fachada, no un maquillaje, no una apariencia. Vive la humildad bíblica. Vive la humildad, el amor bíblico. Vive esa valentía de ser cristiano bíblico. Vive el servicio de Dios bíblico como tiene que ser. No es un hobby, no es una actividad más. Todo lo que haces para el Señor, sustenta con la palabra. Sustenta con la palabra. No hagas y digas y pienses por hacer sencillamente. Tiene que tener respaldo bíblico. Ese es el amor completo. Es la humildad completa. Es la valentía completa. Es el servicio completo.
cuando tú puedes poner la palabra de Dios antes que tu acción. Amén, hermanos. Antes que tu acción, pon la palabra de Dios. No pongas la acción y después, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? No. Primero pon la palabra de Dios y actúa. Eso es lo que Dios quiere. Que el Señor nos ayude grandemente. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te agradezco, Señor, porque tu amor es completo. La humildad, la obediencia, el servicio es completo, no es a medias. Y que esto, Señor, siembres en el corazón de tu pueblo, que antes de la acción, antes de la demostración, antes de la palabra nuestra, tiene que estar la tuya, Señor. Tiene que estar la tuya. No permita, Señor, que sigamos pensando, hablando, haciendo, adelantándonos nosotros sin el respaldo bíblico. Cambia, Señor, en esta hora. Cambia, Señor, esa actitud. Antes de yo, seas tú, Señor, con tu palabra. Y entonces yo estaré andando en el temor del Señor. Solo así caminaremos, hermanos, hermanas, en el temor de Dios. No hay otra forma como hacerlos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Delante de mis hermanos. Delante de mis hermanos. Gracias, Señor. Aquí veo muchos matrimonios. Aquí veo muchos matrimonios. Y es mi anhelo que tú llegues a ver las canas de tu esposo y de tu esposa. Amén.